Bienvenidos a Abejorral con Memoria, un espacio dedicado a la exploración y reflexión de la historia de Abejorral. Aquí encontrarás relatos que te conectarán con el pasado de nuestro municipio. Hablaremos de los eventos que han moldeado nuestro presente. Cada podcast es una ventana a la identidad de Abejorral. Suscríbete y acompáñanos en este viaje por la memoria, donde el pasado inspira nuestro compromiso con el futuro. Abejorral con Memoria, un podcast donde las voces de la historia cobran vida. Soy Jaime Andrés Vázquez Jaramillo, historiador e investigador comprometido con la historia local. Nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo. En el episodio de hoy escucharemos el capítulo titulado Un obispo contestatario, la caída y el legado de Manuel Canuto Restrepo, 1877-1891. ¿Estás listo para que la historia cobre vida? Comencemos. Pese al destierro decretado por los liberales radicales, Manuel Canuto no dejaba de ser la cabeza visible de la diócesis de Pasto. Es decir, el destierro civil no derogaba la dignidad episcopal de Manuel Canuto. Dentro de las primeras medidas que tomó en vías al destierro, fue ordenar el gobierno eclesiástico de su diócesis. Esto lo hizo mediante una circular remitida desde Ibarra, Ecuador, el 8 de septiembre de 1877, en la cual declara, abro comillas, cuanto el gobierno civil de Colombia, movido por odio a nuestro Señor Jesucristo, emplea todo medio de persecución contra la Iglesia católica y atribuye injustamente al episcopado y al clero las revoluciones y trastornos que él mismo provoca en los pueblos, atacando sus más sagrados derechos e intereses, y esto con el fin bien manifiesto de destruir el catolicismo en el país, por cuanto se nos ha perseguido de un modo tenaz e injurioso por el jefe municipal de Pasto, José María Guerrero. Se nos ha impedido por él mismo, ayudado por muchos que se dicen católicos en nuestra diócesis, el ejercicio de nuestra jurisdicción espiritual, y se nos ha desterrado del seno de nuestra grey a nos y a muchos de nuestros párrocos y sacerdotes, entre ellos al vicario general y el cura de nuestra cátedra, sin ser oídos ni juzgados, y tan solo porque hemos cumplido con nuestro deber de pastores, enseñando al pueblo la cátedra sagrada, conforme a la misión divina que hemos recibido, y por la prensa en uso del derecho que nos garantiza la Constitución de la República, por cuanto el mismo jefe municipal José María Guerrero, en consideración a su propio país y sin ningún sentimiento de respeto a la religión y a la moral, ha desplegado una ferocidad salvaje para ultrajar y perseguir a los católicos y despojarlos de sus propiedades del modo más inmoral y escandaloso, siendo nuestro vicario general y el cura de nuestra catedral los primeros que, después de sacarlos del país en medio de tropa armada, fueron despojados de sus pocas propiedades, para que mueran de miseria y de hambre en el desierto, cierro comillas. Como medida disciplinaria, el obispo Canuto tomó como castigo para la diócesis la pena de entredicho, la cual prohíbe el uso de bienes espirituales. Con esta medida, los fieles católicos, conservadores y liberales quedaban desprovistos de los sacramentos y de la asistencia espiritual por parte del clero. Abro comillas. Por estas consideraciones y otras de gran peso que reservamos en nuestras conciencias y cumpliendo nuestro deber de obispo, nos vemos dolorosamente obligados a dar una lección terrible a nuestras diócesis, a fin de que los individuos y las familias extraviadas vuelvan sobre sus pasos y se refugien en el seno maternal de la Iglesia, a quien
ofenden y persiguen, y las que tienen la dicha de permanecer fieles, sepan que es preciso ser firmes en la fe que profesan, y más abnegados y valerosos en su defensa, porque de otro modo incurren en justa severidad de la Iglesia y atraen sobre sí mismos, sobre sus familias y sobre los pueblos la indignación de Dios. Declaramos pues en nombre de la Santa Iglesia y de sus sagrados cánones, y en virtud de la autoridad y jurisdicciones ordinarias de que estamos investidos por Dios, para regir y gobernar nuestra catedral, todas las iglesias parroquiales, capillas y oratorios públicos y privados, y no pudiendo ningún sacerdote, ni domiciliario, ni transeúnte ejercer ninguna función del ministerio sacerdotal en dichas iglesias, capillas y oratorios, ni fuera de ellas en todo el obispado de Pasto, pues les negamos toda autoridad, licencia y jurisdicción. Para ello dure el destierro. Nuestro vicario general ejecutará y hará que se publique esta sentencia, y que sepan todos los católicos que el liberalismo incrédulo, tiránico y perseguidor de la Iglesia, a quien deben estos castigos y calamidades. Cierro comillas. Así se expresaba el obispo Manuel Canuto Restrepo. Con esta severa y contundente sentencia, el obispo Canuto buscaba que la quietud cómplice de los ciudadanos se viera forzada a reaccionar contra las instituciones de control y sujeción que el gobierno liberal pretendía imponer, sometiendo en callada y sumisa obediencia a la clerecía. Así lo referencia Mesías, abro comillas. La mayor parte de los días de su destierro en el Ecuador los vivió en la población de Píllaro, después de una sosegada permanencia en la ciudad de Ambato. Después allí siguió día tras día, paso a paso, los acontecimientos de su sede episcopal. Desde allí escribió, amonestó, ordenó en cuanto pudo, lo referente a la buena marcha de la Iglesia. Cierro comillas. Desde este lugar, el obispo Canuto siguió regentando la diócesis por medio de su vicario general. Así lo referencia Emiliano Díaz, abro comillas. Pese al destierro de Monseñor Manuel Canuto, mantuvo comunicación con sus fieles en la diócesis, y desde Píllaro envió a estos pastorales manuscritas o impresas en el Ecuador. Los buenos sacerdotes se encargaron de reproducir las primeras y hacer llegar unas y otras a los fieles. Los sacerdotes que no habían sido expulsados marcharon a Ecuador. Cierro comillas. Estando en el desierto, escribió un opúsculo titulado El clero y el liberalismo en Colombia, el cual fue publicado en junio de 1878 en Ecuador. En esta obra, Manuel Canuto hace una crítica fuerte del liberalismo y denuncia cómo la tendencia radical del liberalismo indujo a ser contrario a la libertad y al progreso. En este texto, Canuto argumenta que la religión católica no es incompatible con la república y que su carácter popular lo demuestra. Tratar de señalar lo contrario es una necedad. Además, acusa al liberalismo radical de ser el artífice de la violencia y del desorden en el país. Todo esto por su postura anticlerical, anticristiana y antiiglesia. También Manuel Canuto en este texto acusa al liberalismo del saqueo de los bienes eclesiásticos y de ser opresor del clero. Para esto, Manuel Canuto emplea la figura literaria del cordero y el lobo, siendo el liberalismo el lobo opresor. Asimismo, en este texto, Canuto critica al gobierno liberal por promulgar leyes que regulan la práctica de la religión católica y restringen la libertad de asociación del clero y de los católicos, mientras que permiten a los liberales asociarse libremente. Por último, hace una apología de la respuesta del clero a las medidas políticas contumaces contra el clero,
argumentando que sus pastorales y enseñanzas son justas, decentes y constitucionales, y que no deberían ser perseguidos por ellas. Así lo referencia en unos apartes de este texto. El liberalismo es cobarde. Se pavonea orgulloso de su intrepidez y valor cuando arma batallones para pelear y vencer a las monjas. Una vez derrotadas, toma todos sus despojos y mostrándolos al mundo dice ufano: «Ved los portentos de mi valor. Este botín es ganado en reñido combate y es un vuelo a todas las conquistas del progreso». Para encerrar y coger obispos y sacerdotes dispersos, pobres y enfermos, que jamás han pensado en atacar a ninguno ni resistir a nadie, que no tienen más defensa que su mejilla. Cierro comillas. Esta postura se debe, como lo señala Luis Javier Ortiz, a que en Antioquia la Iglesia cerró filas en torno a las directrices que le trazaron el Papa Pío IX y el Partido Conservador, y se enfrentó en una lucha cada vez más directa y encarnizada contra el liberalismo, el cual veía como su acérrimo enemigo. Cierro comillas. Siendo Canuto antioqueño, siguió las directrices de la ideología que apoyaba el clero. Por parte de la jerarquía eclesiástica, Canuto en su destierro recibió palabras de consolación por parte del pontífice romano del momento, el Papa León XIII, mediante breve del 12 de agosto de 1878, en el cual el Papa le dice, abro comillas: «El mismo destierro que estás padeciendo, venerable hermano, prueba y demuestra claramente que en realidad eres muy adicto y fiel a la Santa Cátedra de Pedro, porque si hubieras combatido con menos firmeza por defender los sagrados derechos y las santas leyes de la Iglesia, no estarías hoy perseguido y arrojado de tu silla. Y este destierro hace que tus oficios y obras se presenten en nuestros ojos no solo muy gratos, sino muy ilustres y dignos de alabanza, ya porque este destierro atestigua tu íntima unión con nos, y ya también porque manifiesta la consulta y fortaleza propias de un obispo». Cierro comillas. Pasado 4 años en el destierro, la situación política del país iba cambiando. En el primer mandato presidencial, Rafael Núñez, 1880-1882, se buscaron mecanismos conciliadores con el clero. Mediante la Ley 35 de 1880, el Congreso de los Estados Unidos de Colombia derogó la Ley 37 del 12 de mayo de 1877. La Ley 35 anulaba la prohibición a los obispos Carlos Bermúdez, Manuel Canuto Restrepo, Joaquín Guillermo González, José Ignacio Montoya y Pedro Antonio Parra de ejercer sus funciones episcopales. En el artículo 3 se levantaba el extrañamiento y el confinamiento al cual estaban sometidos. Esta ley fue sancionada el 14 de junio de 1880. Monseñor Restrepo pudo regresar a Pasto en enero de 1881 y la ciudad lo recibió con arcos de triunfo. El obispo Manuel Canuto Restrepo, poco tiempo después de su retorno a Pasto, sin que nadie se diera cuenta, renunció a su cargo el 22 de enero de 1881. Carlos Arboleda Mora transcribe una carta de Monseñor Felici dirigida al arzobispo de Bogotá, Vicente Arbeláez, respecto a la dimensión del obispo Canuto. Esta carta es del 25 de noviembre de 1880. Abro comillas. Con esta vuestra excelencia recibe también una nota oficial en la que se participa que el Santo Padre ha admitido la renuncia del obispo de Pasto.
como vuestra excelencia podrá conocer. Del último periodo parece que el Santo Padre sea muy poco contento de dicho obispo y la nota que nosotros hemos recibido no es muy honrosa para él. Aquí hay un número de popallanejos y pastusos emigrados de Colombia en la última revolución. En general, no hablan muy bien de dicho prelado y atribuyen a su intolerancia las desgracias que han sufrido y sufren. Así paga el mundo. Cierro comillas. El obispo Canuto no dio pie ni tiempo para que se organizaran agasajos de despedida, sino que partió de forma clandestina de la ciudad de Pasto. Se dice que desde el Alto de Aranda escribió una carta de despedida para su grey. Pocos días después de su partida se distribuyó en hojas impresas su mensaje de despedida y se conoció una sentida poesía que el prelado escribió en el Alto de Aranda, ya sobre la marcha, y entregó a una de las personas con las que acompañaba. Abro comillas. Mi separación de Pasto era indispensable y yo quería evitarme una despedida que ha sido para mí un paso doloroso, siendo Dios testigo del amor que he profesado a esa ciudad y a toda la diócesis y cuya llama se mantendrá siempre viva en el seno de mi alma. Llevo en mi conciencia el testimonio de haber procurado cumplir lo mejor posible todos los deberes de mi cargo, sin respetos humanos, de no haber hecho mal a nadie y haber deseado y trabajado aún más de lo que podía por el bien de todos. Cierro comillas. De Pasto, el obispo Manuel Canuto se dirigió a su pueblo natal, Abejorral. Este tiempo es descrito por Pedro Pablo Ramírez en su obra Abejorral en el tiempo del obispo Manuel Canuto Restrepo del año 1924. Abro comillas. Aceptada su renuncia, se dirigió a su amado pueblo Abejorral en busca de tranquilidad y sosiego por el año de 1883, pero la muerte de su hermano José de la Cruz al año siguiente, a quien acompañó en los últimos momentos, ahondó más las profundas heridas cosechadas en su labor apostólica. Pocos meses permaneció en su querido pueblo nativo y de él se ausentó para no volver ya. Cierro comillas. Ya poco quedaba de su familia en Abejorral, que sobrevivían al doctor José de la Cruz, a saber, su hermana Ana Joaquina y su hermano menor José María. Según el libro de inventarios que se conserva en el archivo parroquial de Abejorral, el 18 de agosto de 1884, Manuel Canuto hizo donación de varios enseres litúrgicos a la parroquia antes de partir para Bogotá y se registró el inventario de las alhajas y ornamentos que el ilustrísimo señor obispo doctor Manuel Canuto Restrepo donó a Nuestra Señora de los Dolores para su capilla, que está en construcción en este lugar. En dicho inventario figura un cáliz con su patena. Este es el cáliz que recibió de manos del Papa Pío IX y que aún se conserva en la parroquia. El cáliz actualmente está restaurado y ha estado en uso en la liturgia de la parroquia desde hace más de 141 años. Con profundo sentimiento, y es propio de los seres humanos sentir, y la historia no puede negar la sensación en el tiempo, Monseñor Canuto dejaba la tierra de sus ancestros y como otrora en el año de 1864, cuando emprendía su primer viaje a Europa, realizaba la misma despedida, abro comillas. Y ¿cómo no estar triste en aquella partida que me separaba, tal vez para siempre, de tantos objetos que con preferencia amaba mi corazón? Dejaba la pila de mi bautismo
el templo en donde presenté las primicias de adoración al Señor por primera vez, y el altar purísimo donde aprendí al lado de mi piadosa madre a pronunciar el dulce nombre de la Virgen, Madre de Dios. Dejaba el hogar doméstico y los encantos que se gozan en la casa paterna. Dejaba tantos parientes y amigos que sentía sinceramente mi separación y cuyo afecto desinteresado inspiraba una pena secreta en mi pecho, abierto a todas las impresiones del sentimiento y del dolor. Y en un alto que dista poco del poblado y que domina con sus alrededores, me detuve por unos momentos y fijé mis ojos en el cementerio que tenía a la vista. Dirigí una oración a Dios por mis padres y por las almas de los que reposan allí, y echando una mirada rápida pero dolorosa sobre los sepulcros cuyos techos descubría y sobre el pueblo y sus cercanías, cierra comillas. Con 59 años, Canuto emprendió su viaje hacia Bogotá, seguramente para estar en compañía de antiguas amistades y de su hermano Venancio. Según lo retoma Pedro Pablo Ramírez, abro comillas, dirigióse a Bogotá y vivió pobre, humilde y retirado en Chapinero. Su último acto fue la consagración del ilustrísimo señor Rodríguez. Considerando que para sus agudas y crónicas dolencias el clima de la sabana le era perjudicial, se retiró en búsqueda de alivio a Guaduas y allí, el 23 de octubre de 1891, tuvo una plácida muerte. Lo acompañó en sus últimos momentos su buen hermano José María, cierro comillas. El año en que Manuel Canuto viajó a Bogotá, ya había fallecido el arzobispo antioqueño Vicente Arbeláez. Seguramente en Guaduas se dedicó al auxilio espiritual de los parroquianos, llevando una vida sencilla. En el libro noveno de defunciones de la hoy Catedral de San Miguel Arcángel de Guaduas se registró la muerte del obispo Manuel Canuto Restrepo de la siguiente manera, abro comillas. En Guaduas, a 24 de octubre de 1891, fue sepultado el cadáver del ilustrísimo señor doctor don Manuel Canuto Restrepo, obispo que fue de la diócesis de Pasto. Era natural de la parroquia de Abejorral, departamento de Antioquia, y entregó su alma a Dios en la comunión de nuestra Santa Madre Iglesia Católica a la edad de 65 años. Recibió los santos sacramentos de la confesión, Sagrada Comunión y Extrema Unción, y su muerte fue profundamente cristiana y edificante. Firma el párroco Félix Álvarez. Cierro comillas. Es de suponer que sus restos mortales fueron sepultados en el cementerio parroquial de la villa de Guaduas y que sus honras fúnebres no fueron tan suntuosas como las que recibían los obispos en ejercicio de su ministerio episcopal. Sin embargo, el deseo del obispo Manuel Canuto fue reposar en Abejorral. En una carta dirigida a su hermano José de la Cruz decía, abro comillas, no aspiro a otra cosa ni pienso más que en regresar al seno de mi cara familia para que cierren mis ojos y pongan mis restos al lado de los de mis padres. Cierro comillas. Asimismo, Pedro Pablo Ramírez trae el testimonio que seguro logró retomar del mismo José María Restrepo Villegas, abro comillas. Por expresa voluntad del ilustrísimo extinto, después de algunos años, condujo sus restos a su ciudad natal. Los restos fueron llevados en procesión a la iglesia parroquial. Allí, en uno de sus muros, se conservan encerrados en modesta urna. Permanecerá allí hasta que sean colocados en grandioso monumento, que por voluntad de la Asamblea Departamental de Antioquia se levantará en el templo de la ciudad. Cierro comillas.
Datos precisos sobre la traslación de sus restos no se han encontrado, pero es muy posible que esta traslación se efectuara antes de la muerte de su hermano José María el 8 de febrero de 1916, en época del curato del padre Juan de Dios Gómez Restrepo. Para algunos, la controversia es escandalosa. Comúnmente, al estudiarse a un eclesiástico, se espera que reluzca su templanza. Manuel Canuto Restrepo Villegas es tachado por muchos como un personaje controvertido. Pero en muchos momentos de la historia, la templanza es dolosa y cómplice. Canuto fue un hombre que no se permitió callar. Supo entrever que su criterio era el argumento no solo propio, sino de muchos que no tenían voz. La controversia de Canuto fue ser un hombre que tuvo lucidez en su momento, y su palabra y su apetito intelectual le valieron un puesto en la historia de Antioquia y de Colombia. Canuto fue el hombre, el ciudadano, el sacerdote, el obispo, el político, el intelectual, el conservador, el radical. Fue todo en uno. Mitigar algo de su camino es mutilarlo y sesgarlo. Canuto fue el hombre de los caminos cruzados, el hombre que transitó diversas vías a lo largo de su vida, que en ocasiones que se contraponían y en otras se repelían. Pero la paradoja hace parte de la historia y los hombres que hacen historia para cambiarla. En esta ocasión reflexionamos sobre un obispo contestatario, la caída y legado de Manuel Canuto Restrepo, 1877-1891. Esto fue Abejorral con Memoria, para una identidad comprometida. Los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Abejorral con Memoria. Hasta una próxima oportunidad.